Y bienvenidos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la noche. Yo soy Esaú Martínez y ahorita estoy a risa y risa con una creadora de contenido del grupo de creadores que tenemos de Ecuador. Bastante interesante la pre-plática que estamos teniendo ahorita. Bueno, pues les presento a Connie Medium. Connie, ¿cómo estás? Hola, hola, Esaú, ¿cómo estás? Un placer saludarte y también a todas las personas que van a ver este podcast conversatorio, pues desde cualquier sitio que nos vayan a ver un saludo súper grande y pues espero que hayan pasado lindas festividades junto con sus familias y todo y por ahí algo de eso estábamos hablando y a la chacotada riéndonos un poquito. Sí, sí, está bien loco. Por un momento se me antojó ir a Ecuador a festejar allá, pero, pero ya no tanto, ya viendo los detalles, no sé si es para mí, pero bueno, yo quería platicar contigo sobre todo porque me gusta, siempre se me ha hecho muy interesante platicar de las creencias de la gente y siempre me inclino un poquito hacia lo paranormal. Entonces, en el grupo tú te presentaste como medium. Eso se me hace Ujú. algo muy interesante. ¿Nos podrías contar un poquito, este, qué es ser medium y de dónde viene y todo este rollo? Bueno, la cuestión esta de la mediumnidad es un nombre que se adopta, no, o sea, no tiene mucha antigüedad como la existencia de los mediums, digamos, ¿no? Porque digamos que se popularizó un poco con el lanzamiento del libro de Allan Kardec, el libro de los mediums, y es desde ahí, desde donde nace más o menos como que el título, o sea, cuando se le empieza ya a poner un concepto, se le empieza a poner un título a las personas que tenemos la capacidad de comunicar entre los distintos planos, de comunicarnos con almas, por ejemplo, ¿no? Y claro, de ahí eso se mezcla, este concepto se mezcla con otras cosas más, se lleva a la televisión, hay algunas películas que hablan acerca de los mediums, en las cuales nos ponen como personas que podemos hablar con muertos, básicamente, esa es la manera en la que nos enfocan siempre como personas que podemos hablar con medium, perdón, con muertos. Ahora, el medium lo que es un puente canalizador, ¿no? Es como dice la palabra medium, la mitad es el medio que sirve para contactar entre los distintos planos, es decir, nos podemos comunicar con planos astrales, con las almas de con las almas de los desvividos y las almas de quienes están vivos también, y los planos físicos. Entonces, servimos como un puente de conexión entre la subconsciencia, conciencia, inconsciencia, pero si lo explayamos ya o lo explicamos un poco mejor, la mediumnidad abarca una gran cantidad de dones o de capacidades, entre esos el poder sentir, el poder escuchar, el poder percibir, tener sensaciones que otras personas tal vez dentro de las limitaciones de sus sentidos no pueden hacerlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un oído más sensible, un olfato más sensible, un tacto más sensible, podemos percibir las energías de las personas, podemos ver el aura de las personas. No es solamente hablar con un muerto, sino es comunicarse en las distintas formas energéticas y físicas entre los distintos planos. Y esto es con entidades de bajo astral, con parásitos, larvas, o sea, poderlas ver, poder sentir su energía, poder ver la energía de las personas, el aura de las personas, ver su estado energético, canalizar mediante la clarividencia, que es una de las claris de la mediumnidad, canalizar, por ejemplo, el pasado de una persona y dentro de esto, dentro del el poder visualizar un poco el pasado de una persona, la clarividencia nos permite a veces anticiparnos un poco o ver algo del futuro de la persona, pero no desde la adivinación, como tal vez algunas otras mancias, sino desde la posibilidad del suceso cuando estamos canalizando el pasado, ¿no? Como pequeñas cápsulas de información visual o auditiva que viene a nosotros. La comunicación es distinta según la clase de mediums. Existen los mediums que transcriben, por ejemplo, los que verbalizan, los que sienten por medio de imágenes o perciben mediante imágenes. Hay quienes sienten por medio de pensamientos como si fuera una especie de telepatía más o menos. O sea, todos los mediums son distintos según su evolución también, según cuánto se hayan preparado o según el don como hayan nacido y hayan evolucionado también es la manera de percibir. Pero existen distintas clases de claris, por eso te digo que la mediunidad abarca una gran cantidad de claris, de dones, de maneras de expresión,
pero si popularmente se le puede decir, hablamos con muertos. Sí. Oye, se me hace, no he visto que mucha gente pregunte esto, pero a mí sí me da curiosidad, porque, a ver, por ejemplo, aquí en México hay algo que se le llama santería, que es como una religión, que por lo que investigué y leí, es como una derivación del Yoruba y estas creencias un poquito más de allá de África y todo este rollo. Y dentro de esa religión, porque es una religión la santería, hay una especie de medium que les llaman caballos. Y estos caballos son precisamente el puente. Les llaman caballos porque la palabra es montan muertos. O sea que se apodera de ellos un espíritu y habla a través de ellos. Entonces, por lo que me estás contando, ellos serían una especie de medium. Ahora, lo que quería preguntar, tú que practicas, más bien, tú que tienes esta habilidad de medium, ¿practicas alguna religión o eres, no sé, algo libre o así? Ya. Bueno, primero hilemos un poco lo que tú me decías acerca de los caballos. A ver, las personas que se les denominan así, básicamente son dentro de esa cultura porque en cada cultura les ponen como un título, ¿no? Ujú. O en cada religión les ponen un nombre, pero básicamente hacen lo mismo, Así ¿no? es. Hacen lo mismo, según las distintas claris. Ahora, el concepto universal científico de libros ya dentro del ocultismo, del estudio de la energía, del espiritismo, que es la senda por donde nosotros nos manejamos, eh, se le denominan claris, a la clarisistencia, clariaudiencia, clarividencia, o sea, según los dones que tengas despiertos y según estos también la manera de comunicarse. Por ejemplo, dentro de la religión yoruba existen muchos mediums, pero que según sus prácticas y según las normas de las prácticas de ellos, su forma de comunicación es bastante, como decir, teatral, o sea, se puede palpar muchísimo Ujú. de forma visual la manera en la que se comunican, porque es así como se mueve la religión. Existen otras en las que los mediums son muy silenciosos, en cambio, y solo se siente por pensamientos y tú apenas y alcanzas a interpretar un poco de lo que ellos están sintiendo o viendo, ¿no? Entonces todo depende de la cultura, ¿no? Todo depende de la cultura. En mi caso, Sí. yo no tengo religión, no creo en las religiones, o sea, obviamente las religiones existen, pero yo no pertenezco a ninguna de ellas porque mi concepto sobre las religiones es que causan división. No he Ujú. estado nunca, ni tampoco lo voy a estar de acuerdo con ninguna religión, porque es como si tú dividieras a los distintos rebaños en distintas cárceles de pensamiento. Y Ujú. desde el momento en el que tú ya cierras ese rebaño en esta clase de pensamiento, o en esta clase de comportamiento, de método, lo que sea, de práctica, tú estás cortando el conocimiento, estás adoctrinando a la persona para que no pueda explotarse del todo, para que no pueda explayarse del todo. Limitas la forma en la que este ser está existiendo. Y por eso no estoy de acuerdo con las religiones, sin Ujú. tomar en cuenta, claro, que nos dividen, ¿no? Porque de ahí nacen las peores guerras del mundo, los peores homicidios. Bueno, no quiero utilizar los términos en sí, energéticos negativos, pero de aquí viene una gran cantidad de conflictos y todos en base a estas llamadas religiones. Ujú. Eso no quiere decir que no crea, no tenga mis propias creencias, no crea en un Dios, no tenga mi fe está totalmente intacta, la llamo yo, pero es desde la unidad de mi pensamiento con el universo y con el ser creador. Ahora, para poder explicar esto, pues tendríamos que explicar sí que el hecho de que nosotros mismos somos creadores. Ujú. No estamos hablando del ser creador divino, que claro, comanda desde la fe, desde nuestra creencia, que la tengo también, pero no pertenezco absolutamente a ninguna religión, ningún culto, ningún sendero. Eh, Soy del universo. Ok, está interesante. Es que fíjate por ejemplo, yo que tengo el podcast y que hablo de cosas paranormales y así, al menos aquí en México, siempre la pregunta hacia mí, ¿y tú en qué crees? ¿Crees en el diablo? ¿Crees en así? Y pues la verdad es que no, o sea, yo no, así como tú dices, soy
un agente libre, vaya. Pero a mí me encanta mucho escuchar de religiones, de creencias, de prácticas mágicas, eh, de todo ese tipo de cosas, porque justo como tú dices, cuando te encierras en una religión, o más bien, es que sí, te encierras porque te dicen hasta aquí puedes ver y ya de aquí no te puedes salir. Entonces te forma como una visión de túnel que no te deja ver pues lo amplio que es la fe humana, que se me hace algo muy, muy interesante. Claro, o Este, sea, mi querido Esau, mira, la cuestión esta de la religión no se trata de no creer o no de creer o no en un ser divino, ¿no? Eh, es imposible, casi pienso yo, decir, sabes que yo no creo en Dios, no creo en el diablo. ¿Por qué? Porque tal vez tu fe no está ahí, pero el ujú, término está mal puesto, porque si te vas al diccionario que es creer, ¿no? Que no es lo mismo de tener fe. ujú, Tal vez el concepto sería yo no tengo fe en Dios, no tengo fe en el diablo, no tengo fe en, ya, ahí ya depende de ti, ¿no? De tu forma de ver las cosas. Pero es casi imposible decir, sabes que yo no puedo creer en un Dios porque es una fuerza espiritual que mueve tantas masas, es una fuerza espiritual que mueve el ser interno, que despierta tu conciencia, que despierta tu espíritu, que uno no puede decir, sabes que yo no creo en Dios. Lo que pasa es que yo no creo en el hombre que habla de religión, no ujú, creo en el hombre que transcribe desde su pensamiento y su forma de interpretación una Biblia, por ejemplo, ¿no? Porque tú y yo podemos estar leyendo la misma Biblia, el mismo capítulo, el mismo versículo, pero tú desde tu conocimiento, desde tu interpretación, vas a saber algo distinto a lo que yo sé ujú, y lo vas a absorber de una manera distinta y también lo vas a expulsar por tu boca de una manera distinta. No puedes tener la misma forma explicativa que tengo yo porque yo tengo un conocimiento distinto, una forma de crianza distinta también. Y lastimosamente la Biblia y cualquier otro libro escritos por humanos son precisamente esto, son meramente interpretativos. Contando que la Biblia ha sido pues sacado un sí, pedazo por aquí, por allá, pues, está tremendamente desarmada y la gente a veces se queda solo con ese concepto. Entonces, creer en una sola religión es realmente es limitar tu pensamiento. Y como tú dices, yo he estudiado muchísimo las distintas religiones porque no puedes existir en el ocultismo, no puedes existir en este inmenso mar de conocimiento en el que nosotros nos manejamos sin haber estudiado todas las religiones. ujú. Sí, 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 está muy interesante. Y de hecho, mucha gente ni siquiera lee la Biblia. Van a misa y ellos escuchan lo que te está leyendo el padre, el sacerdote, el, la entidad que sea, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo sí la leí en su momento, la leí un par de veces. Mi papá practica la fe cristiana, entonces, pues yo sí tuve acceso ahí a Biblias. Eh, pero la forma de lectura que tengo yo es más, bueno, yo no lo leí desde la fe, para empezar. Yo lo leí porque era un libro que estaba ahí y pues ya lo leí. Desde la investigación. Más, ándale, más así como investigación. Y cuando has leído algunos otros libros, como que te acostumbras a buscar la continuidad. Entonces, cuando lees la Biblia, sí notas los tijerazos horribles que le dieron. No hay Claro. manera en que lo leas de una manera, así como dices tú, investigativa y que no te des cuenta que le hicieron un montón de ediciones. Claro, de hecho a mí la Biblia me costó como que terminarla de leer años. ¿Por Ujú, qué? Porque yo, por ejemplo, estaba leyendo la primera parte de Génesis y de repente ya veía el flashazo ese de la falta de información y tenía la necesidad de ir a buscar otra cosa más y tratar de ensamblar una cosa con la otra y así fue como fui descubriendo todos los apócrifos. Precisamente se dio así, ¿no? O sea, enlacé un apócrifo con el que existe, desordenando el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. O sea, realmente estudiar la Biblia, pero estudiarla, no leerla. ujú. Estudiarla es un trabajo bastante grande. Y yo tengo, de hecho, ¿no? Tengo la cristiana, la evangélica, el libro de Mormón, la católica, o Ok, sea, ok. las distintas clases de Biblias, porque eso es estudiar, eso es precisamente nutrirte del conocimiento. Sí, de hecho también el Corán, ¿no? También trae partes que la Biblia de acá no tiene, pero que sí ves el ensamble, ¿no?
Está muy interesante, sí, sí. Y sí, lo que tú dices, estudiarla es una cosa que no acabas, porque para empezar, la Biblia no es un libro, es como un tomo, o sea, es la recopilación de lo que escribió un montón de gente. Entonces, está bien complicadísimo, la neta, es muy difícil. Hay partes que son cánticos, hay partes que son visiones, hay partes que son cábalas, está bien complicado de leer, pero por eso te digo, yo la leí como, como tratando de leer un libro de ficción. Y pues sí tiene sus partes interesantes, tiene sus partes muy oscuras, tiene unas partes muy bonitas, tiene enseñanzas, tiene todo este rollo, pero es muy complicado. Y la mayoría de las personas, o al menos las que yo conozco, te hablan de la Biblia sin haberla leído. Me explico, nada más con lo que Ujú. alguien te dice que representa la Biblia. Es que leer, por último, tú coges el periódico hoy día y lees cualquier párrafo, porque leer es una práctica instructiva, una práctica, ¿no? Aprender a leer. Ujú. Pero entender lo que estás leyendo, eso es distinto. Sí, Cuando tú ya logras tener o sea, entender realmente lo que estás leyendo, ahí te vas dando cuenta que la Biblia está incompleta y que, por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a reunirnos un grupo de amigos de la universidad, cada uno tiene su forma de pensamiento y cada uno va a escribir su parte para armar un solo libro. Eso va a ser una idea tremendamente confusa, porque cada ujú. uno tiene su forma de pensamiento. Así son los distintos, que el Juan, que el José, o sea, que el Mateo, que el Deuteronomio, que, o sea, Sí, cada persona que está, cada libro que está dentro de la Biblia, básicamente tiene impregnada su forma de visión, la manera en la que ve el mundo. Si era una persona tremendamente religiosa, una persona muy cerrada de pensamiento, esa forma cerrada de pensamiento va a estar escrita ahí y quienes lo lean se van o a sentir identificados o sentir incómodos tal vez con lo que están leyendo allá. Por eso te digo que es meramente interpretativa, según tu conocimiento, según tu forma de ver la vida. sí, sí, está bien interesante. Pero ya dejando un poquito de lado la religión, porque no quiero que este programa se vuelque completamente a la religión. Tú como medium, pues me imagino que obviamente crees en el fenómeno paranormal, ¿no? Obviamente, soy investigadora paranormal. Tenemos el programa acá. El programa que tengo junto con mi compañero Brian Albán es de investigación paranormal. Se llama Inframundo Paranormal 13. Ok, ¿ese programa sale por internet? No, salimos o sea, sí sale por internet mediante la web de la radio en la que yo trabajo, que es Radio Canela, acá en Ah, Ecuador. sí es cierto, sí es ¿No? O cierto. sea, nosotros transmitimos por radio, pero tiene un dial dentro del territorio y se transmite mediante la web, si tú quieres ver por internet, a los distintos lugares del planeta. Ok, a ver si me lanzo un día a escuchártelo. Creo que nos mandaste por ahí el link, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los días jueves transmitimos en vivo, ¿no? Transmitimos en vivo los jueves a partir de las 10 de la noche hasta las 12. Solo esta semana, bueno, que me imagino esto va a salir después, Ajá, justo esta sí. semana transmitimos otro día porque nos vamos con las cábalas de fin de año. De ahí el resto regresamos a los días jueves. Ok, muy interesante. Oye, bueno, investigadora paranormal, entonces me imagino que estás llena de historias, ¿no? Chorrocientos, dicen mis hijos. Es que claro, desde la investigación, más desde la experiencia como medium, tengo Ujú. una gran cantidad de historias que me han pasado, casos que he tratado, casos que hemos investigado. O sea, digamos que soy toda una enciclopedia del evento paranormal, de los fenómenos paranormales. ¿Nos podrías platicar a lo mejor, no sé, la más reciente que te haya pasado? A ver, la más reciente. mm, bueno, creo que digamos que no tan fuerte, pero para las personas que sí creen bastante en esto, por ejemplo, recién esta semana que pasó, atendí dos casos, ¿no? El uno fue antes de ayer y el otro fue hace 3 días. El uno es de una persona que me consulta porque le hace una petición a su altar, básicamente a su niñito Dios, que tenía un bebito, un niñito Dios chiquitito, y Ujú. se le incendia su altar, se le incendia el niñito Dios, y eso justo yo lo había puesto en el grupo, se le Sí, incendia sí, y sí. esto desata una gran cantidad de cosas, desde la creencia de qué puedes hacer si se te incendia una figura, la entierras, la botas, qué pasa con estas figuritas, desde la veneración que le puedas tener, porque hay personas que veneran a la Virgen, al Divino Niño.
pero más que todo desde el punto energético, ¿no? ¿Qué pasa si se te incendia? ¿Qué quiere decir esto? Que te hicieron un trabajo de brujería, que estás teniendo efectos poltergeist en la casa, manifestación poltergeist en la casa, que la casa está en un bucle energético negativo. Y bueno, y esto destapó una gran cantidad de cosas. La persona ahora está en un proceso de limpieza conmigo, pero claro, esto destapa cosas por acá de la familia y una infestación de parásitos espirituales dentro de su casa, ¿no? Que claro, cuando nosotros, se puede decir que tal vez que tiene que ver el hecho de que se incendie una figura de santos, eso sería entonces una cuestión demoníaca porque se te está incendiando un niñito Dios. Y no es tanto así la cosa, ¿no? No es tanto así la cosa. No existen solo demonios, existen larvas espirituales, parásitos espirituales, bajos astrales, personas con energía muy baja. Existe una gran cantidad de cosas que pueden ser la causa para que se te incendie un altar o una figura religiosa. Y tampoco es una ley que si se te incendia tienes que botarla, ¿no? Desde el amor, si tú puedes renovarlo y desde el amor lo puedes curar, pues se puede hacer. Todo está en el trabajo, en el pensamiento en el trabajo del pensamiento que hagas de cortar ese miedo de que vuelva a suceder o de que tal vez fue por algún demonio o algo que se cruzó por ahí. O sea, pueden haber incluso hasta causas muy físicas, Ujú. no, o sea, razones muy lógicas realmente por las que pudo haber pasado esto del altar. Entonces, siempre cuando uno va a estudiar un caso que se le denomine como fenómeno paranormal, tienes que empezar desde las bases físicas, desde la ciencia. A ver, Descartando. científicamente, claro, científicamente si tú prendes una vela y esa vela no le pones protección, no le pones un platito, esa cera se baja, se enciende la mecha y tienes una cortina al lado, se te incendia, pues hijo. O sea, primero hay que evaluar el todo, descartar todas las razones físicas y después irnos a los eventos paranormales. En este caso sí es una infestación parasital, o sea, sí es una cuestión de parásitos energéticos que está cargando la familia, pero pues estamos trabajando en la limpieza. Y la otra que sí es como un poquito fuerte, digamos que tiene que ver con una persona que se quitó la vida hace Ok. un poco más de un año, 2 años por ahí, no tengo exactamente el número. Bueno, se quitó la vida y a mí me contacta la hermana de esta persona, pero justo antes de que la persona se quite la vida. O sea, me avisa, digamos que casi al ras del tiempo. Y cuando nosotros estábamos recién planificando, yo había hecho el intento de ir un día a curación y tuve muchos inconvenientes para llegar. No pude. Después volvimos a hacer el intento, volvimos a pactar una cita para yo ir a la sanación de esta persona y ese día yo tuve en cambio un problema de salud muy grave y tuve que quedarme nuevamente y no pude llegar hasta la persona. Y en el tercer llamado, que se supone que yo iba a ir a la sanación de esta persona que vive en un lugar distinto a la ciudad en la que yo vivo, en el tercer llamado que me hace la persona, ese llamado fue para decirme que lo habían encontrado, que se había quitado la vida, se había colgado. Entonces, claro, primero viene la impotencia desde mi mediumnidad de no haber podido ayudar a la persona, de que fue algo que venía muy avisado, que ya sabíamos que podía suceder porque para eso me consultan a mí y algo que es muy normal cuando te están consultando para sanación es que tengas una gran cantidad de impedimentos para llegar a la persona. Te pasa una cosa, te pasa la otra, le pasa a ella, o sea, pasan full cosas que impiden que tú llegues a sanación con esa persona. A veces hasta una llamada telefónica, ¿no? Cuando la persona está muy cargada energéticamente, ni siquiera la llamada le funciona, se corta el internet, pasa esto, pasa este otro, o sea, hay muchos impedimentos para llegar a la persona cuando uno va a sanar. Y esto sucedió aquella vez y pues, claro, yo después de eso y esta semana me fui a la canalización para poder tener contacto con el alma de la persona que se quitó la vida y ayudarlo a pasar del bucle, porque una de las partes más fuertes del alma de un suicida es precisamente esa, ¿no? Em, que caen en un bucle constante de repetición. Digamos que tú te tomaste pastillas, ¿no? Em, el alma de quien se quitó la vida de esta forma va a regresar nuevamente a repetir esto y se toma las pastillas y se toma las pastillas y hay que, o sea, se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. No Oh, logra salir el alma de este bucle porque no tiene un entendimiento, porque no puede salir del hecho mismo de por qué lo hice. Porque cuando toman la decisión,
de quitarse la vida están pasando por una frecuencia energética muy baja. Y, y esto te quita comprensión, te quita conciencia. Entonces estás en un momento de pensamiento nublado cuando tomas esta clase de decisiones. O estás bajo el ataque de alguna clase de demonio, de parásito, de mucha fuerza que te está consumiendo y como tú ya estás en niveles muy bajos, pues tomas la decisión. Y hasta que tú logres salir de este bucle, cuesta un poco. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese caso es arriar el alma, o sea, ayudarla como a salir del bucle y le sacas del círculo que está dando vuelta para que logre venir al astral, básicamente, y que empiece a revisar su proceso de vida para que logre después tener una transición. Pero sí es un proceso mucho más largo que un alma normal, ¿no? Y claro, nosotros desde la canalización vivimos lo que vivió la persona, el dolor, la forma en la que se quitó la vida, si sentimos el ahorcamiento, sentimos el ardor del estómago o lo que sea que haya sucedido, es vivencial la experiencia cuando se hace canalización con esta clase de almas. Entonces, digamos que son de los procesos más fuertes que tienes que pasar cuando tienes que canalizar esta clase de almas. Ey, suena como que muy horrible, ¿no? Que tengan que estar viviendo en ese bucle. Pues, Claro, claro, es feo. Y, o sea, es feo para el alma, pero el alma no tiene mucha conciencia de lo que está sucediendo porque solo está repitiendo un evento único y lo está repitiendo siempre. sí, Entonces, no tiene conciencia de eso hasta que sale y ahí revisa su proceso. un poquito como en los sueños, ¿no? Como cuando llegas a un lugar y no sabes cómo llegaste ahí, pero tampoco te lo preguntas porque pues solo está Ujú, fluyendo el sueño. ujú. Sí, Ay, no, algo se me así. hace horrible. Me acabas de Claro, algo así. despertar un nuevo miedo, qué horror. Sí, y hay distintas canalizaciones. Por ejemplo, he canalizado almas de personas así mismo que se han quitado la vida, que supuestamente han fallecido por haberse quitado la vida, pero en realidad no fue así. En realidad los desvivieron y fingieron toda la escena para decir que supuestamente se quitaron la vida. Hemos descubierto crímenes, hemos descubierto a la misma familia haciendo toda la mimética, todo el teatro, todo para que se crea que la persona se quitó la vida, pero en realidad no es así. Fue que le quitaron la vida, lo envenenaron o le hicieron algunas cosas. O sea, se ha canalizado una gran cantidad de cosas, he canalizado abusos, he sentido en carne viva lo que es una violación, por ejemplo, lo que es la vejación, lo que es el maltrato. O sea, lastimosamente canalizar es eso. No podemos irnos por la línea frágil, porque canalizar es eso, es vivir lo que vivió el alma dentro del proceso de perder la vida. Ok, entonces me imagino que todo este proceso te ha hecho una persona bastante fuerte y resistente a todo este tipo de eventos, ¿no? Sí, bueno, más que, digamos que fuerza es el respeto que le tengo al mundo espiritual, Ujú. ¿no? Claro, yo tengo un carácter, creo que se me nota, ¿no? Tengo un carácter bastante fuerte, se me nota hasta en la voz, digo yo. Yo tengo un carácter bastante fuerte y soy como un muro de emociones, ¿no? Por esta pared no pasa brujería, por ejemplo. No pasan ataques, porque primero tengo mis protecciones, segundo tengo mi fe muy fuerte y tercero tengo una energía, pero avasalladora, o sea, una cosa que te da duro si tienes una energía frágil, pero no podría ser medium si no lo fuera. O sea, si yo Ujú. no tuviera este carácter, esta fuerza, realmente no podría ser medium, porque vivir o sobrevivir a todos estos ataques, a las canalizaciones, al solo hecho de que todo el tiempo estoy hablando y todo el tiempo estoy rodeada por almas, por bajos astrales, los estoy viendo. El ser medium también es sentir la energía de las personas. Entonces, si estoy en un grupo de personas, estoy en un cuarto con 10 personas, de esas 10, la una está triste, la otra está feliz, la otra está eufórica, y yo siento las emociones de De toditos. todos. Entonces, es claro, es no poder tener mi propia emoción, sino sentir los pensamientos, sentir las vivencias, sentir lo que sienten todos. Entonces, imagínate uno con un carácter débil, no No, se pues puede no. ser medium. O sea, el solo hecho de ser medium quiere decir que tenemos mucha fortaleza energética. Obviamente, fragilidad en otras áreas de nuestra vida, tal vez, pero energéticamente hablando, muchísima fortaleza, porque si no, no podríamos canalizar ni podríamos sanar. Porque, por Ujú. ejemplo, en una imposición de manos, para absorber la energía de alguien, necesitas tener fuerza superior energética a esa persona para poder jalar, ¿no? Entonces, digamos que nos hacemos en el proceso de crecimiento y de evolución mediúmnica, nos vamos haciendo cada vez más fuertes. Ok,
tenía una idea de por dónde me quería ir en esta entrevista, pero se está yendo como por un lado más interesante. Con todo esto que me estás contando, me surge la pregunta, ¿te ha pasado algo que realmente te asuste, que realmente te diera miedo o que te sintieras, no sé, amenazada de alguna manera? Hablando en términos paranormales, vaya. Ujú. A ver, que me dé miedo, no. Creo, a ver, realmente a mí me dan más miedo los humanos que las almas. O sea, me da más Sí, miedo los vivos. sí, sí, sí. Un delincuente, por ejemplo, ¿no? Realmente. Porque sabes que te puede desvivir y porque no vas a llegar a tu casa y no vas a ver a tus hijos. Esas Ujú. cosas a mí me causan temor. Y aún así tengo la plena conciencia de que lo que tiene que ser es y sucederá aunque tú te quites, ¿no? Ujú. Pero te causa esta zozobra, físicamente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, creo que lo más fuerte para mí siempre, mi fragilidad espiritual, siempre van a ser los niños, siempre. Las historias que tienen que ver con niños, tener que encontrarme, que son muy pocas las veces muy poquitas las veces que me he encontrado con almas de niños, o los engaños que pueda sufrir por parte de entidades de bajo astral con niños, esas son las que más temor te causan, ¿no? Y sí me pasó alguna vez, yo iba, iba por un puente que es por el sector por el que yo vivo y de repente pues me encontré con lo que parecía ser el alma de un niño, pero en realidad no lo era. Y claro, percibir, entender, solo la experticia, solamente la experiencia que tengas de tantos años canalizando puede permitir que realmente no caigas en la trampa y no te quieras acercar, porque el instinto de madre prevalece en ese sentido y dices, ah, ves que ves a un niño, quieres ir a ayudarlo, como lo harías Ujú. aquí, Sí, sí, sí. ¿no? Y claro, yo he tenido ataques espirituales por este chiste, he tenido algunos ataques espirituales porque comanda el espíritu de madre. Entonces tengo mucho cuidado, sumo cuidado cuando se trata de infantes. Y también es mi parte susceptible porque por ahí es por donde me pueden atacar tal vez. Ok, entonces, Pero no es temor, sino es precaución, digamos. sí, justamente tengo amigos que hacen investigaciones y se meten a lugares, supuestamente con energías o embrujados o cosas así. Y algo que siempre me cuentan, porque también llevan a una persona que es experta en lo paranormal, a lo que me cuentan es que no existen las almas de niños, pero Ujú. ahorita tú me estás contando que sí. Sí hay, pero son muy contaditas. Eh, ah, para que tú tengas una idea, yo he, digamos que he canalizado o he visto unas 5.000 almas, ya, digamos, pongámoslo así, poner Ujú. un número que ni siquiera creo que sea real, porque al día veo unas 10, entonces eso súmale por todos los días de toda mi vida, o sea, No, es realmente son bastante. muchas las almas que se ven, ¿no? Pero de todas estas he visto unas dos, unas tres en toda mi vida. ¿Y por qué? Por casos muy específicos, porque son niños que porque están tratando de realmente buscar una salida. Y fue, por ejemplo, en una casa donde yo vivía, ahí habitaba el alma de un niño que por la situación en la que había fallecido estaba como metido en ese sitio y porque no había nada más como que lo consumiera. Entonces, son casos muy raros, muy específicos. Lo que pasa es que los niños, ellos carecen de pecado porque ellos tienen la inocencia implícita. O sea, Ujú. ellos no saben, incluso cuando están cometiendo pecado, no saben que lo están haciendo porque son inocentes de esto. La mente del ser humano se contamina a partir de los 5 o 6 años, por ejemplo, y si vemos almas de niños, las vamos a ver dentro de los 10, 11 años, por ejemplo, ya grandecitos. Ujú. No vas a encontrar almas así de 4, de 3, no, eso no se encuentra. Ya Eso no casi se encuentra porque, adolescentes. sí, de casi adolescentes, porque las almas de los chiquititos, a menos que realmente tú tengas que intervenir para ayudar a pasar algo o alguien, ahí tal vez puedas tener roce con un alma de un niño, pero ellos ni siquiera tienen conciencia de que son almas, es que ellos no saben. Ellos Ujú. cuando se van de aquí se van sin saber, sin entender eso. En algún momento de mi vida, eh, tuve una pareja y nos prestaron una casa que tenía un terreno bastante grande y pues la casa en sí ya era bastantito más grande de lo que yo estaba acostumbrado.
Eh, en esta casa se, bueno, cabe mencionar que acá en México todos los lugares que tienen fantasmas es el fantasma de una niña o de un niño, casi siempre. Acá en México, no sé por qué, pero estereotípicamente en esa casa, no solo yo, no solo mi pareja de aquel entonces, cabe mencionar que tenía por ahí de unos 21, 22 años, entonces teníamos fiestas muy más seguido de lo que deberíamos, y mucha de la gente que llegó a ir ahí en la parte más al fondo de la casa, que era donde estaba el baño, miraban continuamente una niña. Yo personalmente, unas 2, 3 veces a la semana, no miraba a la niña como tal, pero sí en medio de una habitación que teníamos desocupada, se hacía como un charco de agua más o menos de este tamaño, con un pequeño charco de humedad, y se miraban pies pequeños saliendo del charco. Entonces, es de las cosas más raras porque no había una explicación lógica de dónde llegara esa agua, ¿sabes? O sea, no había un baño cerca, no había una gotera, o bueno, sí había goteras en esa casa, pero en días de que, por ejemplo, aquí en la región donde estamos, es muy raro cuando llueve, llueve a lo mejor 2 veces al mes. Entonces era muy raro que 2 veces a la semana se juntaran esos charcos. Y en sueños mirábamos una niña. Em, una, una primita de mi pareja de aquel entonces decía que tenía una amiguita invisible y jugaba con la niña, le daba comida, y de repente la comida donde caía, que yo la miraba que le echaba la comida ahí abajo de la mesa, ya cuando me levantaba yo, vamos a barrer esto, ya la comida estaba desplazada a otro lugar, pero juntada, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que podría haber sido esa entidad? Ya, a ver, hay algo que sí puede suceder y es que según los niveles de percepción que tú tienes, por ejemplo, un medium, nosotros podemos canalizar el alma de una persona y la vemos desde el punto energético en el que se quedó anclado. Por ejemplo, una persona se quita la vida o le quitan la vida a los 19 años, ¿no? Pero esta persona, antes de perder la vida, estaba su pensamiento anclado en que quería regresar a los 8 años. Y siempre, o sea, o tal vez tuvo un evento trágico, o tal vez tuvo alguna situación muy fuerte en su vida que sucedió a los 8 años. Entonces, el alma de la persona se queda anclada energéticamente, se queda anclada a esta parte de su vida. Es decir, si tú tienes un suceso muy fuerte que te suceda a los 8 años, tu alma en regresión se queda anclada energéticamente en esos 8 años. Y al fallecer, nosotros podemos ver a la persona en su forma de los 8 años. Entonces, no es que estamos viendo un niño, estamos viendo la forma corpórea de esta persona en su estado energético de esos 8 años, por ejemplo. Esa es una de las cosas que puede pasar. Tal vez un poco difícil de entender, pero sí sucede eso, ¿no? Sí sucede. La otra es que sí existen almas de niños, pero son muy pocas las que se ven. Entonces habría que ver si en realidad es o no es el alma de un niño lo que están viendo. De cualquier manera, las almas de los niños son muy traviesos, son muy inocentes y coexisten con nosotros en el mundo astral muy inocentes también. Ellos ni siquiera tienen conciencia de que están muertos, ellos solo están existiendo junto con nosotros. Así funciona, ¿no? En cambio, las almas de las personas grandes, ellos saben que son almas, o sea, sí tienen conciencia de eso. Los niños no, en cambio, por eso ellos ven otro niño y quieren jugar con ese otro niño, porque para ellos no ha pasado nada. Ellos no tienen esta conciencia de lo que ha sucedido, pero sí se ven almas de niños. Y te lo digo porque yo lo he visto. Y sí hay almas de niños, pero son muy contadas las que se pueden ver. Ahora, sí también puede pasar la otra que te digo que eran parásitos astrales o demonios anclados a tu necesidad o a tu debilidad, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre los bajos astrales van a tratar de llegar disfrazados de niños porque es mi punto débil, porque soy madre, porque es mi punto frágil y saben que es por donde me pueden tal vez coger en el punto flaco, ¿no?
Entonces, Ujú. dependiendo de tu debilidad, por ejemplo, a ti te gustan, eres una persona, eres un hombre muy mujeriego, te gustan mucho las mujeres, ¿ya? Vamos a hacer ese ejercicio didáctico mental. Suposición, suposición. Suposición. Te gustan muchísimo las mujeres, ¿no es cierto? Estos parásitos para poderse alimentar de ti van a llegar a ti disfrazados de la voluptuosa mujer Una mujer sota muy para guapa. llamar, para llamar tu atención, para que tú te acerques a ella. Igualmente Ok. para jalar a los niños, para llevarse a los niños, para llevarse el alma de un niño, para poseer a un niño, por ejemplo, ¿no? Los demonios, ¿de qué se van a disfrazar? De niños. Entonces, siempre van a disfrazarse de lo que para ti, a tu ojo o en tu debilidad, eres más frágil. Si te gustan los animales, pues tal vez tendrás una percepción como que fue, como de un animal, aunque las almas de los animales también tienen una interacción distinta. Igualmente con los niños, ¿no? O sea, existen una gran cantidad de limitantes para que tú realmente puedas ver un niño, pero se van a coger de tu debilidad. Pueden disfrazarse hasta de tu abuelito, de tu abuelita, de tu tío, de tu tía, de quien haya fallecido, para tratar de ingresar desde tu necesidad, desde tu dolor y poderte atacar. Y entonces jamás está bien como que confiar en algo que tú ves de esa índole, ¿no? Claro, no sabes realmente a qué te puedas estar enfrentando, a menos que tengas la capacidad, por ejemplo, de discernir o de entender ya desde la experticia lo que yo te decía, algunas características como se ve un alma, como se ve un bajo astral, a qué huelen, qué colores tienen, flotan, no flotan, se pegan, no se pegan, se pueden materializar, no se pueden materializar. Y es que lo que pasa es que vivimos en un mundo en donde hay muchísima película de esto y Sí. nos meten tanta información falsa que realmente tú te ves una película, te viste sabes que yo no me había visto esta película ¿cómo se llama? La del niño. No me había visto la película de Sexto Sentido. No, Me la vi recién buenísima. hace poco, me la vi recién hace poco tiempo. Pero en esa película, en las del Conjuro y en muchísimas otras películas más, yo cada vez entiendo más que desde esa producción audiovisual, obviamente trabajan con los placebos más grandes, ¿no? Ujú. Para poder generar ese temor, para poder generar dentro de ti ese pensamiento, y eso se siembra como conocimiento. Entonces una persona piensa que ya sabe de almas porque vio el conjuro, piensa que ya sabe acerca de mediumnidad porque se vio el sexto sentido, pero en la realidad difiere muchísimo de lo que son las películas. Sí, sí, me imagino. De hecho, una vez tuve un caso, bueno, no tuve un caso, vaya, me pasó. Eh, a mí me tocó salirme relativamente joven de mi casa y en una ocasión un amigo mío me prestó un lugar en su casa pues para quedarme, ¿no? Teníamos ahí por ahí un plan de estudiar y salirnos de aquí de la ciudad y todo ese rollo. Pero en una noche que yo iba camino a su casa, me acuerdo, me llamó muchísimo la atención una cabecita de una de esas muñecas eh, que son como que muy raritas, de las que acuestan y cierran los ojos, ¿no? Que tienen ojos como que muy vivos. No sé Ujú, si allá haya. Entonces, pero me la encontré así, la pura cabecita, en la parte más alta de unas escaleras de piedra. Entonces me llamó mucho la atención porque a la orilla pues estaba la calle. Entonces sí dije, ¿cómo llegó ahí? ¿No? Está muy interesante y se me hizo muy bonita. Yo siempre soy de tener cosas, este, muy raritas y no sé, medio tétricas y me gustan mucho este tipo de cositas. Entonces la muñeca me llamó mucho la atención y me la llevé. Parece que fue un error porque esa noche hubo muchas cosas, raras, pero raras intensas. O sea, no solo de que escuchamos ruidos, vimos sombras y todo ese rollo. En un momento, tal cual como fenómeno poltergeist, en el cuarto de mi amigo donde nos estábamos quedando, se sacudieron cosas, brincó la cama al punto de que yo me caí y ya nos levantamos, prendimos luces, salimos corriendo. Y ya fuera de la casa, pues ya noto que tenía un rasguño así grande yo en el brazo, ¿no? Entonces, pues ya entre toda la paranoia, llegamos a la conclusión de que era la cabeza de la muñeca, ¿no? Entonces, lo que hace mi amigo, que él sí es religioso, por decirlo de alguna manera, es que toma la muñeca, la cabeza de la muñeca, la avienta por la ventana
y se pone él a rezar. Curiosamente, todo se calmó esa noche. Ya podemos dormir. Al otro día le platicamos a su papá y a su hermano, y pues nos pensaron que habíamos tomado mucho, cuando yo realmente nunca he sido de emborracharme. Entonces, al día siguiente, pues ya voy y recojo la cabecita de la muñeca, y sí fue así como que, sorry si te molesté, si o sea, yo hice como que si te quieres quedar conmigo, aquí te voy a ver mañana, ¿no? Porque la pusimos de que en la calle, no la quisimos echar a la basura ni cosas así, nada más la pusimos en la calle, así como la encontré, así la dejé. Y al día siguiente, pues la encontré. Entonces, pues ya esa muñequita se quedó conmigo varios años, y yo la tenía en un armario ahí guardada, de que abres el armario y estaba un espejo, y ahí estaba la cabecita de la muñeca. Hasta que un día de repente ya no estuvo. O sea, no, Desapareció. sí, así tal cual. Solo vivíamos, tres personas en esa casa, estábamos en otra ciudad, y un día nada más ya no estaba. Entonces, se me hace muy interesante. Y una amiga que te digo que se dedica por ejemplo, lee el tarot y este tipo de cosas, me dice que lo que recogí fue un trabajo de brujería que, que sí, una persona como medium y así, le retiró a alguien más. Mm. O sea, es como que le habían hecho un trabajo de brujería a alguien, se lo quitaron y se quedó ahí en la calle para que el primer menso que llegara, pues era el que lo iba a recoger, ¿no? Y pues yo fui ese menso esa vez. Entonces lo que me cuenta es que le asocian este como sí, como un muerto, como un fantasma, un alma o algo así al trabajo, y eso es lo que te atormenta. No sé qué puedas tú decirme de eso. De hecho, los trabajos, en su gran mayoría, los trabajos de magia negra, bueno, ya sabemos que la magia no tiene color. Se Ujú. le llama magia negra porque es oscura, ¿no? Porque está direccionada a dañar a la persona. Y se le denomina, perdón, magia blanca porque está destinada a sanar a la persona, ¿no? No porque tenga un color, pero digamos que lo que se conoce como brujería negra, como magia negra, eh, está realmente muy direccionado o muy hilado a lo que tú acabas de comentar, que es hacer daño a una persona. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen mediante esta clase de muñecos o esta clase de cosas. Lo que hace la persona que va a trabajar en brujería, pues pone la entidad con la que hace pacto o lo que sea que utiliza para hacer ese trabajo en cierto objeto, y este objeto lo deja o en el panteón o en la casa de la persona afectada para completar el trabajo después en el panteón, o algunos procesos que no demos claves de aquí de cómo se hacen, pero más o menos es como ellos hacen los trabajos. Entonces es bastante común encontrar muñecos en los panteones, porque, por ejemplo, hay personas dentro de su tradición que dejan muñecos en las tumbas de los hijos, de los niños, ¿no? Porque dicen, te dejo aquí el muñeco para que puedas jugar, ¿no? Así le dicen, para que puedas jugar, y conversan con su hijo, conversan con el bebé de la tumba, y le dicen, pues aquí te dejo tus juguetes para que juegues. Y quienes se dedican a la brujería encuentran o buscan esta clase de cosas, esta clase de elementos dentro de los panteones, y como es una energía, como es un objeto que está impregnado de energía de cementerio, se los llevan para hacer trabajos. Y con esos concluyen y se los llevan o los botan o cuando ya se hacen los retiros de los trabajos o demás, ¿no? Entonces es bastante común realmente que suceda esto de los, de los muñecos, porque en realidad las personas que hacen trabajos de cementerio, trabajos de brujería de cementerio, utilizan las flores del cementerio, utilizan el agua de los floreros del cementerio, utilizan el óxido de los ataúdes, utilizan las astillas de los sobrantes de las maderas de los ataúdes botados, utilizan la tierra de cementerio, utilizan el raspado de la tumba. O sea, hay una gran cantidad de elementos dentro de un cementerio para poder hacer trabajos de brujería. Y por eso es que dentro de esta gran inmensidad y gama de trabajos de brujería vamos a encontrar una gran cantidad de cosas, hasta huevos. Se, Ujú. se han encontrado, por ejemplo, limpian a una persona, supuestamente te limpian y te dicen para quitarte la mala energía, ¿no? Para quitarte las malas vibras. Y con ese huevo que está impregnado de tu energía, le ponen otras cosas más, van y lo entierran en un panteón y lo dejan junto a una tumba.
Eso es trabajo también. O sea, existen distintas clases y claro, a veces uno va como tú, que le llama la atención esta clase de cosas, dio la cabecita y dijo, pues, vamos conmigo, te vas. Pero tú puedes darle tu energía, claro, se hace el proceso de limpieza y todo lo demás. Se han escuchado muchísimos casos. Básicamente eso es lo que se conoce como el Museo de los Warren, ¿no? Que Ujú. es poco conocido este tema. Es eso, es una gran cantidad de objetos que la gente iba dejando como residual después de todos estos trabajos de brujería que yo aquí donde yo vivo también tengo una gran cantidad de objetos retirados asimismo de los trabajos de brujería, se ha hecho muñecos y otras cosas más, otros bienes más. Fíjate que yo, mi papá siempre ha sido muy fan de lo paranormal y yo de joven tenía mi idea de que iba a tener una colección también de cosas embrujadas y así, pero me casé con una mujer que le tiene mucho miedo a lo paranormal y pues no, no me deja. Entonces, de hecho, es de que aquí en este cuarto, que es donde tengo el estudio y hablo de estas cosas, y es como que no, aquí no entra el niño, aquí no entro yo, y ahí se quedan tus cosas oscuras, dice ella. Y un crucifijo allá afuera. Sí, estoy seguro que de repente le hace sus rezos. Pero no, fíjate que se me hace como que medio injusto que la gente pueda, por los tontos como yo, que se recojan algo que les llama la atención, sean atacados por ese tipo de cosas. Y me pregunto si hay como que alguna manera de, no sé, como una protección general, porque sí he oído que hay como que protecciones, pero siempre he escuchado que son como que cosas específicas, ¿no? Como que yo siento que o sueño feo o no sé, ese tipo de cosas, y ya me hacen una protección, ¿no? Pero habría, no sé, una manera como general de protegerte. Sí, la protección más fuerte que va a haber siempre es la incredulidad consciente. O Ok. sea, mira, nada puede dañarte que tú no permitas que lo haga, ¿no? El hacerte consciente y dueño de tu energía, tener lo que yo te decía, hay personas que tienen una energía tan fuerte que no hay trabajo de brujería que le pegue. Y si Ujú, es que le pega, le pega, pero le afecta un poquitito y le da como una gripe hoy día y mañana paz, ¿ya? Em, el ser dueño de tu energía, apropiarte de ella y entender que así como eres dueño de tu cuerpo, eres dueño también de tu alma, dueño de tu espíritu, dueño de tu campo energético, es el mejor blindaje que pueda haber. Eso no significa no creer. Por eso yo te decía que no es temor, sino que es mucho respeto al mundo espiritual lo que yo le tengo, ¿no? Entonces, el mejor blindaje siempre va a ser apropiarte de tu energía y ser consciente que nada puede afectarte que tú no deseas o que tú no permitas que te afecte. Y en el caso de que te sientas por ahí un poquito maluqueado, que te sientas un poquito como golpeado por esta clase de cosas, no le prestes más energía de la que ya de por sí se te está llevando. Y claro, aparte de eso, hay otras cosas más. Hay pulseras, por ejemplo, que son muy buenas para hacer protección. Yo creo muchísimo en la medalla de San Benito. La medalla ujú, de San Benito, por la misma inscripción del exorcismo que tiene, por el cántico en latín que yo cuando voy a trabajar siempre en liberaciones lo hago con la medalla de San Benito y con el canto en latín de San Benito. Digamos que es una de las cosas que yo más utilizo siempre cuando voy a hacer algún trabajo un poco pesado, lo que hago es ir con una medalla de San Benito. ujú. Por ejemplo, eso es una protección que puede servir. Pero si tú no crees en la medalla de San Benito, no te va a servir. O sea, la medalla de San Benito te puede proteger energéticamente, pero no te va a blindar porque tú no crees en ella. Si por último tú crees en un crucifijo, pues el crucifijo te va a proteger porque tú le diste esa energía de protección necesaria. Todo depende de ti, todo está en ti, está en tu energía. Aparte de la medalla, ¿no? Existen, por ejemplo, las pulseras de 7 nudos que son muy protectoras. Las pulseras de 7 nudos, cuando se utilizan la magia del nudo, y eso le sumamos, por ejemplo, la colorimetría, el significado psicológico inclusive de los colores, la protección que te brinda el rojo. Pero, por ejemplo, una pulsera de 7 nudos que tú te compres en la esquina de la calle donde tú vives, esa no te va a proteger porque es una pulsera anudada por anudar. O sea, un nudo, 2 nudos, 3 nudos, o sea, eso se mete una cosa con un hilo amarrado 7 veces. Si tú vas a utilizar una pulsera de 7 nudos, tiene que ser una pulsera que tú hayas hecho o que alguien que te quiere haya hecho y que en cada manifestación haya conjurado en cada nudo. Por el primer nudo, tal cosa, por el primer nudo, con el primer nudo abro la puerta, con el segundo nudo, tal, 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 y así
los 7 conjuros que lleva la pulsera de 7 nudos para que realmente tenga un sentido de protección. La otra es siempre entender que nosotros tenemos dos hemisferios energéticos, el derecho y el izquierdo. El derecho es es el hemisferio que da y el izquierdo es el hemisferio que recibe energía. Entonces, ¿en dónde tenemos que colocar las cosas de protección? En nuestro hemisferio izquierdo, ¿no? Porque acá damos nuestra energía y en este lado de acá recibimos energía. Entonces, el que tenemos que blindar realmente es este de acá. Yo nunca recomiendo colocarse al plexo ningún amuleto ni nada, a menos que tenga un significado muy profundo para ti o que tengas un objetivo muy trazado con este objeto que te cuelgas al plexo, porque nuestro plexo es nuestro como centro energético emocional. Y si tú lo tapas, estás tapando tu energía también, a menos que sea este objeto alguna cosa que realmente representa y tiene un objetivo muy fijo dentro de lo que tú quieres para que te lo coloques aquí, razón por la cual sí es válido. Ok, ok. Fíjate qué interesante porque eh, yo en cosas que leo e investigo, este, llegué como que a la conclusión de que no hay como que mejor protección que sentirte protegido, porque mucha gente, y yo lo he visto, tío, mi papá era cristiano, entonces he visto que sí pasan cosas tanto negativas como positivas y las ayudan con la fe, creyéndolos y sintiéndose protegidos. Entonces, muy curiosamente, por cosas así de que, por lo que te digo de mi esposa, de que vas a traer cosas y no sé qué, yo le dije que ella me regalara algo que sintiera que me pudiera cuidar y me regaló esta medallita, que es como que el nudo de las brujas o algo así, y pues ya siempre la tengo aquí. De hecho, curiosamente en la mesa que tengo acá del lado izquierdo, y un pañuelito rojo. Ese pañuelito rojo, no me acuerdo desde cuándo me lo recomendaron, que ayudaba como que a sentirte tranquilo y cuidado y así. Y pues nada, es lo que tengo aquí, entonces me llama mucho la atención que sin querer, pues me estoy protegiendo ahí chido. Claro, es que mira, por ejemplo, en esto el nudo de bruja que tú tienes, mira, si nosotros retrocedíamos a a la historia, realmente el nudo de bruja no es como lo que nosotros conocemos ahora, no es como lo que tú tienes ahí. El verdadero origen del nudo de bruja es una simbología distinta a esa que tú tienes allá, ¿ya? Entonces, en realidad, si nos fuéramos a la realidad, el nudo de bruja que tú tienes ahí no protege. O Ujú. sea, el dije que tú tienes ahí no protege, porque en realidad la historia fue un poco cambiada, o sea, el símbolo fue un poco cambiado. No es como tú lo tienes ahí. Y el amuleto protector, o sea, el origen, ese sí, tal vez tenía esta característica, esta como una herramienta espiritual para poder repeler la energía negativa. Pero ya en los cambios que se le fue dando, inclusive en estética, ya fue cambiando el significado también, pero aunque no lo sea, o sea, aunque haya sido tergiversada un poco la historia, porque tendríamos que retroceder un poco y estudiar Ujú. toda la verdadera historia del nudo de bruja y razón por la cual tal vez ha perdido sus características protectoras, aunque no sea así, el que tú tienes te protege muchísimo más que otro, primero porque te lo dio tu esposa, por Ujú. el objetivo que le puso en el momento de crear, o sea, de dártelo, ¿no? En la manifestación de dártelo. Y segundo, por la creencia que tú tienes en ese objeto, porque con todo el amor del mundo me lo dio mi esposa y lo utilizo para protegerme. Eres tú quien está blindando esa energía. No es el talismán que tienes, no es el amuleto que tú tienes, es la energía que tú le estás poniendo a ese objeto. Sí, sí, sí. De hecho, yo me basé mucho en libros, bueno, no he tenido físicamente libros de Aleister Crowley, pero sí he como que buscado, tengo por ahí unos PDFs y él decía que tú podías como que usar cualquier cosa que tuviera un significado para protegerte. Entonces yo de ahí saqué ese rollo. Entonces, pues sí se me hace interesante. Sí también entiendo que, por ejemplo, como el pentagrama, que ahorita todos lo asocian a algo así como que oscuro, negativo y del diablo, ya. Pero, pues realmente, originalmente era como que un símbolo de protección. Y igual Claro, pasa con la y tiene dos esvástica. significados, ¿no? Sí, El sí, sí. pentagrama tiene dos significados, pero la gente pues utiliza solamente uno y todo lo manda por el sendero
de la oscuridad y dicen, no, es que eres Ujú, satánico si tienes un pentagrama, pero en realidad el significado es muy espiritual, es muy energético el del pentagrama. Tal vez oculto, perdón, tal vez un poco oscuro cuando lo vemos invertido, ujú. pero en realidad desde el otro lado tiene un significado muy espiritual. Con la punta hacia arriba, ¿no? La punta hacia arriba, claro. Sí, sí, sí. Pues bueno, la verdad se me fue muy rápido este tiempo. Ojalá me aceptes otra plática más adelante. No sé si quieras ya para despedirnos pasar tus redes sociales. Claro que sí. Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio, gracias también por el momento, como cuando uno está en una plática así de amena, realmente el tiempo se te pasa y como el tiempo es una medida de control humano, no nos damos ni cuenta cuando pasa. Sí, Así que gracias por esta experiencia, gracias por la retroalimentación también y a todas las personas que se quedaron hasta esta parte del video también, muchísimas gracias. Un abrazo de luz muy, muy, muy grande para todos los que nos están viendo. Y pues para quienes quieren ver un poco del contenido de su humilde servidora, me pueden encontrar como Connie Medium en todas mis redes sociales. La red más activa que tengo es TikTok. Ahí me pueden encontrar, pueden ponerse en contacto conmigo también y también pues escucharnos en nuestro programa de radio, en el programa de radio que yo tengo, que es Inframundo Paranormal 13, que transmitimos todos los días jueves a partir de las 10 de la noche, hora de Ecuador, mediante el dial de Radio Canela. En la web la pueden encontrar como www.canelaradio.com. Así la buscan, ¿no? www.canelaradio.com y nos escuchan en vivo todos los días jueves a partir de las 10 de la noche. Y en nuestras redes sociales como Connie Medium. perfecto. Voy a tratar de poner los links aquí abajo para que no te dé la gente. Pues nada, estoy muy contento, estuvo muy entretenida esta plática, la verdad, muy interesante. Y pues no tengo nada más que agregar. Espero que nos acompañes en una próxima ocasión. Y pues nada, esto va a ser todo por el día de hoy. Yo soy Saúl Martínez, conmigo estuvo Connie Medium y pues nos vemos. Hasta la próxima.